Hola crocheteros, hoy vamos a aprender a hacer este gorro de pollito que lleva puesto Dani. Muchas gracias a todos los crocheteros que me han mandado sus fotos recientemente. He recibido muchas fotos de gorritos de búhos que les están quedando geniales. Me encanta ver todas las variaciones que hacen, los colores que utilizan, muy bonitos. Aquí está el gorro de calabaza que hicimos para Halloween, más gorritos para bebés en unas lanas preciosas, unas bailarinas súper bonitas, la boina con visera que hicieron en tiempo récord y muchas más cosas que han tejido usando los tutoriales como inspiración. Muchísimas gracias por enviarme sus fotos, sigan haciéndolo porque me encanta verlas. Y ahora sí vamos a empezar a tejer nuestro pollito. Los materiales que vamos a necesitar son lana de 5 milímetros de grosor, un ovillo de 50 gramos para bebés y niños y un ovillo de 100 gramos para adultos. También vamos a necesitar un ganchillo de 5 milímetros, un poco de lana naranja para hacer el pico de unos 4 o 5 milímetros de grosor, dos botones para los ojos, aguja de lana y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es un gorro básico a crochet sin borde. Aquí les dejo el enlace del tutorial donde aprendemos a tejerlo paso a paso y para todas las tallas. Cuando ya tengas tu gorro, recuerda sin borde, vamos a retomar el trabajo donde terminamos el gorro. Yo he cortado la lana, pero esto no es necesario. Si estás trabajando tu gorro, sigue con la misma lana. Aquí retomamos el trabajo y voy a hacer una cadena para empezar las orejeras. Y ahora voy a hacer hacia la izquierda 11 medios puntos altos. Ahí ya tengo uno y así sigo hasta tener 11. Aquí ya estoy haciendo el último medio punto alto y ahí es donde va a empezar mi orejera. Si este tamaño te parece muy pequeño para la orejera, puedes agregarle un par de puntos. Hago una cadena al aire, giro el trabajo y vamos a empezar a hacer la orejera como un triangulito. Entonces, en el primer punto disponible hago un medio punto alto y luego en los dos puntos siguientes hago una disminución. La disminución se hace haciendo como si fuéramos a hacer un medio punto alto. Me quedan los tres aritos, pero no los atravieso con la lana, sino que los dejo ahí. Hago otro intento de medio punto alto y me deben quedar 5 aritos montados en el ganchillo. Ahora sí que los atravieso y esto es lo que llamamos una disminución porque de 2 puntos pasamos solo a 1. Ahora voy a continuar haciendo 6 medios puntos altos. Aquí ya tengo 6 medios puntos altos y me deben sobrar 2 puntos en esa fila. Aquí vuelvo a hacer una disminución. Primero aquí, después paso al otro, atravieso los 5 aritos y ya tengo mi disminución. Y vemos que las disminuciones van logrando poco a poco esa forma triangular de la orejera. Hago una cadena al aire, giro el trabajo y en el primer punto disponible hago un medio punto alto. Luego en los dos siguientes hago una disminución y luego hago medios puntos altos normales hasta que solo me queden 2 puntos libres en la fila. Los dos últimos puntos deben quedar libres. Ya llegué a esos dos últimos puntos donde hago una disminución. Esa sería la tercera fila de la orejera. Vamos a continuar, hago una cadena al aire, giro mi trabajo
En el primer punto hago un medio punto alto, luego hago una disminución, hago medios puntos altos hasta que me queden 2 puntos libres en la fila. Ya tengo los 2 puntos libres y ahí hago una disminución. Hago una cadena, giro el trabajo, un medio punto alto para empezar y ahora me deben quedar 4 puntos disponibles. Hago una disminución en los 2 primeros y una disminución en los 2 últimos. Ya tengo mi primera disminución, paso a hacer la segunda disminución y ya está, aquí la tengo. Hago una cadena, giro el trabajo, hago un medio punto alto para empezar y en los últimos 2 puntos hago una disminución. Y aquí ya terminaría mi orejera. Cuando nos queden 2 puntos en la punta es cuando terminamos la orejera. Hago una cadena para fijar, corto la lana y ya tengo lista la primera orejera, que es como un triangulito con la punta redondeada. Así nos quedaría de momento. Vamos a hacer ahora la segunda orejera. Doblamos el gorrito de esta forma justo donde está la orejera, que quede en la esquina ahí. Y en la otra punta, en la otra esquina, va a empezar la otra orejera. Inserto el ganchillo y es ahí donde va a empezar la otra orejera. De esta forma me aseguro de que queden bien situadas, bien colocadas al final. Y aquí empiezo la segunda orejera, traigo la lana y las instrucciones van a ser exactamente iguales que para la primera orejera. Una cadena para empezar y repetimos todo igual. Aquí ya terminé la segunda orejera, hago la última cadena para fijar, corto la lana y retiro el ganchillo. Y así me quedarían mis orejeras. Y ahora vamos a hacerle un borde a nuestro gorro. Insertamos el ganchillo en una de las esquinas de las orejeras. Hacemos una cadena al aire y vamos a hacer un borde en punto bajo, un punto bajo por cada punto disponible hasta darle toda la vuelta a nuestro gorro. Cuando lleguemos a la parte de las orejeras, no es muy claro porque no hay puntos como tal, pero buscamos más o menos el huequito donde podamos trabajar y ahí hacemos los puntos bajos del borde. Aquí ya di toda la vuelta, ya hice todo el borde, busco el primer punto que hice y ahí hago un punto deslizado para cerrar. Hago una cadena para fijar, corto la lana, retiro el ganchillo y ya tendríamos la base de nuestro gorro. Ahora vamos a camuflar todos esos hilitos, los camuflamos con la ayuda de una aguja de lana, cortamos a ras y ya desaparece el cabito suelto. Y eso hago con todos esos hilos que pueda tener por ahí sueltos. Y ahora vamos a aprender a hacer el pico. Con una lana naranja, esta es una lana naranja de 4 milímetros, vamos a hacer un nudo deslizado mágico. Ponemos la parte corta de la lana por encima de la parte larga y la introducimos por el agujero. Si tiro de la parte corta, puedo ajustar el tamaño de ese nudo. Vamos a dejar un poquito suelto, hago una cadena y en ese anillo central vamos a hacer 6 medios puntos altos. 1, 2,
y así hasta completar 6 en el mismo anillo central. Aquí ya estoy haciendo el sexto medio punto alto, ya los tengo, y busco el primer punto que hice, la barriguita, y ahí hago un punto deslizado para cerrar. Si tiro del hilito, cierro el hueco del anillo central. Hago una cadena al aire y en el primer punto disponible voy a hacer 2 medios puntos altos. En el mismo punto, 2. Entonces aquí tengo uno y en el mismo punto hago el otro. Luego voy a hacer 2 medios puntos altos normales en los dos siguientes puntos. Aquí va uno y en el siguiente otro. En el siguiente punto vuelvo a hacer 2 medios puntos altos en el mismo punto. Y esta sería la parte de arriba de mi pico. Ahora me deben quedar 2 puntos disponibles, 2 puntos libres, y en cada uno voy a hacer un punto deslizado. Un punto deslizado por aquí, paso al siguiente y 2 puntos deslizados. Y ahora para cerrar busco la barriguita del primer punto que hice y hago otro punto deslizado. Y ya tendría mi pico, es como un besito, no es un triángulo, es como un besito. Hago una cadena para fijar, corto la lana, retiro el ganchillo y ya tengo mi pico listo para coser. Entonces lo pongo en el centro del gorro, que no quede muy abajo, justo en el centro. Puedo orientarme con los ojitos, ver dónde voy a poner cada cosa. Y con una aguja de lana y la misma lana que usé, vamos a coserlo. Entonces atravieso por detrás el gorro y pincho el pico justo en la esquina. Lo fijo ahí al gorro. Me voy a la otra esquina superior, la fijo también. Y ahora voy a la esquina inferior, pico un poquito más abajo para estirarla y que me quede más la forma de pico, más triangulito. Y ahí termino de fijar el pico. Corto la lana y hago un nudo con los dos hilitos para que quede bien sujeto. Los hilitos de arriba los puedo esconder con ayuda de un ganchillo, siempre por dentro del pico. Los escondo con ayuda de mi ganchillo y luego los camuflo por detrás. Ya tengo mi pico, ahora puedo coser los botones con aguja e hilo normal, como coser un botón normal. Podemos probar con distintos tamaños, colores, materiales. Yo me quedo con los botoncitos pequeños en color negro y los he cosido con aguja e hilo normal. Y por detrás he camuflado todo al máximo, que no se note casi nada. Para la cresta del pollito vamos a cortar unas 8 hebras de unos 20 centímetros, estas hebras más o menos. Y con ayuda del ganchillo vamos a atravesarlas por la parte superior del gorro. Vamos cambiando de ángulo para que las hebras atraviesen un poco por todos los huequitos. Hacemos un pequeño remolino y luego con todas las hebras hacemos un nudo. Aquí ya está mi nudo. Y listo, ya tengo la cresta de mi pollito. Puedo perfeccionarla con unas tijeras, cortándola como yo quiera. Y ya está, ya tenemos listo nuestro pollito para estrenar. Aquí les muestro otra idea. Simplemente cambié la lana amarilla por una lana blanca peludita. También queda súper bien. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden que también nos vemos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Pinterest. Dejo todos esos enlaces abajo en la descripción del video. Y por cierto, en Pinterest he creado un tablero de ideas de crochet para Navidad, así que pueden echarle un vistazo y buscar inspiración para esta Navidad que ya se acerca. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo tutorial. Un abrazo y buen crochet. Dani, mira. Uno.
2 y 3. ¡Ah! Esto no se parece a nada.